tuvimos el análisis de Hércoles Felipa, donde hizo menciones a temas políticos y económicos importantes. Ahora el gusto de estar en contacto con Sergio Berenstein, que es además titular de su propia consultora y un destacado analista político, nos atiende desde Buenos Aires. Gracias por estar en Los Turelos, Sergio. Un placer, ¿qué tal? Un placer charlar con ustedes. Bien, justamente vamos a comenzar la conversación con vos recordando que hace poco has publicado un libro junto a María Elisa Peirano bajo el título La primera revuelta fiscal de la historia, que hace referencia a la resolución de la 125 en el año 2008. Sobre este tema y a raíz de lo que se ha vivido tanto en la ocupación del campo de los Echevere como en Guernica. Sergio, según tu análisis, ¿hay todavía una disputa del ruralismo, del campo, con respecto al kirchnerismo en cuanto a la propiedad privada, en cuanto al modelo de negocios para el país? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Juan, en el libro comentamos con María Elisa que la 125 constituyó un punto de inflexión, entre otras cosas porque ahí surge esta última versión de grieta que tenemos los argentinos. Ahí es cuando el kirchnerismo se radicaliza, surge la cámpora, surge Carta Abierta, empieza esta especie de guerra santa contra los medios de comunicación independientes. Ahí también surge un reclamo nuevo por mayor institucionalidad, por respeto a los derechos de propiedad, por un Estado limitado, por una república que funcione mejor. Con lo cual, a partir de ese momento uno ve distintas coyunturas en la Argentina vinculadas directa o indirectamente al conflicto de la 125. Lo que vemos ahora no es la excepción. Hay, por supuesto, una tensión siempre latente entre el kirchnerismo y el campo, entre otras cosas por la cuestión de las divisas, también por la carga tributaria y por una especie de condena al tipo de autonomía y el modelo de vida rural que significa efectivamente esta enorme cadena agroindustrial que tiene la Argentina, que es tan vital, tan importante y que gracias a la extensión de la frontera agropecuaria hoy abarca una docena de provincias o más. Entonces, el kirchnerismo es básicamente un movimiento urbano. Si bien el origen es del sur, se convirtió en un movimiento que hace foco en los sectores más pobres del Gran Buenos Aires y obviamente con también algunos focos importantes de apoyo a la actual vicepresidenta en el norte del país, en el noreste, en el noroeste. Ese es el kirchnerismo hoy. Y esto requiere gasto público para mantener, obviamente, subsidiado sectores enteros de la economía vía planes sociales o vía empleo público artificial. Para eso necesita el Estado argentino una carga tributaria enorme y eso lo pagan los sectores productivos más relevantes. Bien. Lo que vemos ahora, en particular con respecto a la propiedad privada, en algún sentido es nuevo. Hace mucho que tenemos, obviamente, tomas y esta clase de violaciones a los derechos de propiedad, pero no de manera tan coordinada y nunca hemos tenido como hasta ahora apoyo de funcionarios, no del Estado o del gobierno, pero sí de funcionarios. Así lo vimos en el sur, con los, entre comillas, mapuches, lo vimos en Guernica, lo vimos también en Entre Ríos. Eso es nuevo y por eso el gobierno ha dado señales ambiguas porque no hubo hasta ahora una condena taxativa del presidente respecto de estos hechos. Por suerte la justicia finalmente se expidió, creo yo, de manera razonable en ambos casos, en uno ordenando el desalojo en Guernica, lo vimos esta mañana, veremos qué pasa ahora en Entre Ríos, pero evidentemente estamos ante un momento importante porque la justicia, me parece, finalmente aplica la ley y respalda a los legítimos poseedores de estos bienes, ¿no? Sergio, Hércoles Felipa decía que la propiedad privada es la piedra basal de lo que tiene que ver con el desarrollo económico en la Argentina. ¿Vos crees que este concepto está asumido por todos los integrantes del gobierno, del Frente de Todos, o hay todavía un debate interno sobre esta cuestión? El Frente de Todos es enormemente heterogéneo. Es una coalición electoral que aglutinó sectores pero muy diversos, incluyendo algunos sectores de la izquierda más populista del kirchnerismo, pero predominan en el gobierno otra clase de perfiles, ¿verdad? Entonces yo creo que en el Frente de Todos seguramente hay algunos que están de acuerdo con cuestionar la propiedad privada, los derechos de propiedad. En el gobierno creo que no. Y el gobierno, a ver, el presidente lo dijo el otro día, ¿no? Que es una estupidez pensar que este es un gobierno que pone en riesgo la propiedad privada. Lo importante es que esto está percibido por los dueños de la propiedad y reaccionan en consecuencia, reaccionan en función de lo que perciben, no de lo que el gobierno dice.
Entonces me parece que el umbral de desconfianza que tenemos hoy es tan enorme que el gobierno necesita sobreexagerar sus decisiones ahora como para justamente, digamos, quitar cualquier duda, ¿no? Perfecto. Sergio, en otro hecho político de la semana fue la carta de la expresidenta, actual vicepresidenta Cristina Kirchner, un método que utilizaba Perón, muy difundido en la década de 1970, con casi las mismas características. No se sabía muy bien a quién estaban dirigidas las críticas y quién era el receptor de esas cartas. Esta carta tiene como receptor a Alberto Fernández en forma directa y qué implicancia va a generar en lo que es el desarrollo de la política en la Argentina. Coincido contigo, es una carta en primer lugar muy larga, con lo cual da pie para infinitas interpretaciones. En segundo lugar, no tiene un destinatario claro, con lo cual uno puede pensar que tiene múltiples destinatarios y cada uno que se ponga el sallo, ¿no? Yo creo que hay obviamente un mensaje para el presidente, hay un mensaje para el Frente de Todos, hay un mensaje para la oposición. Me parece que la expresidenta hace varias cosas con esta carta, ¿no? Digamos, no es una jugada, son varias jugadas al mismo tiempo. Yo creo que las dos más importantes son las siguientes. Primero, ella apoya y toma distancia del gobierno al mismo tiempo. Le da al presidente vía libre para tomar las decisiones. Ella dice taxativamente que el que toma presidente es él, sí. Eso es muy importante, pero toma distancia al mismo tiempo diciendo es el gobierno del presidente, no es mi gobierno, no me echen la culpa a mí. Y los que dicen soy yo la que radicaliza, soy yo la que... Bueno, no soy yo, ¿no? Entonces, y si fui yo hasta ahora, de ahora en más el presidente tiene vía libre para actuar de otro modo, ¿no? Eso me parece muy, pero muy importante. Y la segunda cuestión, y todavía la más relevante, es que Cristina abre la posibilidad de modificar un poco el escenario con un acuerdo con la oposición, con los propios sectores críticos de ella dentro del Frente de Todos y fundamentalmente con sus archienemigos, ¿no? Con los medios de comunicación. Así es. Entonces, pero Sergio, ¿es genuino, es naturalmente sincera esa propuesta de la vicepresidenta? Imposible saberlo si no hay un intento de llegar a un acuerdo. Entonces, acá uno puede decir, no, esto no es genuino y no hacer nada, y nos quedamos con la duda. La otra opción es decir, bueno, asumo el costo político de avanzar, y si ella se retira y ella no pacta, bueno, el costo político va a ser de ella. Claro. Pero si no hay una aceptación de esto, la oposición queda como parte del problema, no como parte de la solución. Y yo creo que por eso hace falta hoy tener una cuota mezclada, ¿no? De ingenuidad y generosidad. Bien. Y jugar el juego. Como dijo John Lennon hace un tiempito, hay que darle una oportunidad a la paz. Bien, perfecto. Bueno, hablando de oportunidades, nos queda justamente para una pregunta más en lo que tiene que ver en la entrevista contigo. Quería preguntarte esto que se ha mencionado también en muchos artículos periodísticos, en muchos analistas políticos, si hay riesgo de un estallido social en la Argentina. Mira, Juan, obviamente uno ve situaciones hoy en todo el mundo muy tensionadas, ¿no? Hay violencia casi a diario en los Estados Unidos, uno ve problemas no menores en Europa como reacción a las medidas de confinamiento. Digamos, estamos viviendo un momento... Sí, los hubo en Chile y en Italia recientemente por motivos diversos, pero hubo también allí hechos graves en ambos países. Exactamente, con lo cual yo digo, primero prudencia, porque uno ve en países relativamente calmos e institucionalizados también hechos que pueden dar manifiesto un grado de tensión significativo, por lo cual uno no lo podría descartar. Y la Argentina tiene una tradición en ese sentido, sobre todo en contextos de gran crisis macroeconómica. Por otro lado, también es cierto que en general cuando el peronismo está en el poder, estos hechos no suceden, ¿no? Entonces, por los diferentes mecanismos, el peronismo tiene mayor capacidad de mantener estos conflictos, digamos, a veces con mucha tensión, como vimos hoy en Guernica y vimos en su momento en el indoamericano. Así es. Bastante tiempo. Pero me parece que no es trivial tener en cuenta sus antecedentes, que no llegan a mayores, no llegan a saqueos, no llegan a grandes conflictos. Esperemos que no tengamos eso, hay que trabajar para no tenerlo. Creo que sería terrible vivir otra conflictividad de esa naturaleza, pero creo que las condiciones macro están y los conflictos, digamos, están latentes, pero naturalmente existen, ¿no? Así es. Bueno, bien dicho, hay tensión social, pero el peronismo siempre tiene las armas o los argumentos para desarmarlos. Te agradecemos mucho el contacto con Córdoba, Sergio. Un gusto como siempre. Buenas noches para vos. Un placer, Juan. Hasta pronto.